Después de estar fuera durante varios meses, regresé a casa y descubrí algo devastador: la casa en la que había crecido, la que estaba llena de recuerdos de mi infancia, ahora estaba en el mercado. La venta se había arreglado sin mi conocimiento ni consentimiento. No era cualquier hogar, era una parte del legado de mi familia, y sin embargo, fue vendida por mi esposo, Steven, y mi suegra, Betty. Ambos provenían de orígenes menos privilegiados, y parecía que no podían entender el valor sentimental que esta casa tenía para mí, viéndola solo como un medio para obtener ganancias financieras. Cuando me fui, lo hice creyendo que mi hogar sería tratado con el respeto que merecía. En cambio, regresé a una traición. Steven y Betty no solo habían vendido la casa, sino que parecían deleitarse en su engaño, conscientes del caos emocional y legal que sus acciones causarían. No era solo una violación de un acuerdo legal, era una violación de la profunda conexión emocional que tenía con el lugar. Esta casa no era solo ladrillos y cemento, era un recipiente del amor y los recuerdos de mi familia, una conexión con mis padres, quienes se habían mudado a un nuevo hogar para su jubilación. La decisión de vender fue especialmente dolorosa considerando lo acogedores que habían sido mis padres con Steven. A pesar de nuestras diferentes crianza, yo de una familia de dueños de negocios, Steven criado por un padre soltero en un hogar modesto, mi familia lo abrazó con todo su corazón. Cuando mis padres me transfirieron la casa, pretendían que fuera un santuario, una base para nuestro futuro, un regalo nacido del amor y la confianza. Se suponía que debía representar el futuro que Steven y yo estábamos construyendo juntos, un símbolo de estabilidad y sueños compartidos. Steven y yo hemos estado juntos durante más de 7 años, compartiendo nuestras vidas desde jóvenes. Nuestro matrimonio se suponía que sería una asociación de iguales, construida sobre el respeto mutuo, no influenciada por nuestros antecedentes financieros. Pero ahora, esos mismos valores están siendo puestos a prueba. Como la propietaria legal de la casa, me toca navegar las secuelas de esta venta no autorizada, pero el daño más profundo radica en la fractura de confianza entre Steven, Betty y yo. Al enfrentar las consecuencias emocionales y legales de sus acciones, me encuentro cuestionando no solo el destino de la casa, sino el futuro de nuestra relación, una vez construida sobre sueños, ahora sacudida por la traición. Después de decidir no tener hijos, la gran casa familiar que mis padres nos habían generosamente legado se sentía abrumadoramente vacía. Estaba profundamente agradecida por su regalo, y aunque la transferencia oficial de la propiedad aún no se había llevado a cabo, ya había comenzado conversaciones con un agente inmobiliario. Una mañana agitada, le recordé a Steven que completara unos documentos esenciales. Steven, necesito que llenes este formulario. Se debe entregar hoy, y no podemos permitirnos perder la fecha límite. Él me despidió con un encogimiento de hombros. Solo escríbelo tú misma. Estás haciendo un gran problema de nada. Presentarlo hoy estará bien. Su tono despectivo me hirió profundamente. Este no era el hombre considerado con el que me había casado. Últimamente, Steven se había vuelto cada vez más indiferente, dejándome la mayoría de las tareas importantes. Sentí que esperaba que yo manejara todo, desde los papeles hasta las responsabilidades cotidianas, lo que hacía principalmente para evitar conflictos innecesarios. Pero esta dinámica me hacía sentir menos como una pareja y más como una cuidadora. A pesar de estas frustraciones, continuamos con la venta de la casa e incluso elegimos un lugar nuevo y más adecuado. Sin embargo, las dudas sobre nuestro futuro juntos persistían en mi mente. Entonces, recibí una llamada que me sacudió hasta lo más profundo. Mis padres habían tenido un grave accidente automovilístico. Corrí al hospital, donde me dijeron que necesitarían 7 meses para recuperarse, con los primeros 3 requiriendo cuidados intensivos. Decidida a estar ahí para ellos, organicé un horario de trabajo reducido y le dije a Steven que me quedaría con mis padres para ayudar en su recuperación. La reacción de Steven fue desalentadora. Está bien, haz lo que tengas que hacer, dijo con indiferencia, mostrando poca preocupación por mis padres. Me sentí aliviada de poder cuidar de ellos, pero también me preocupaba cómo se las arreglaría Steven sin mí. Su historial de descuidar tareas básicas, como hacer la colada o sacar la basura, me dejaba ansiosa. ¿Podía confiar en que no dejaría que todo se desmoronara en mi ausencia? Con estas preocupaciones en mente, me comuniqué con mi suegra, Betty, esperando que pudiera vigilar a Steven mientras yo estuviera fuera. Por favor, siéntete libre de quedarte y ayudar como veas conveniente, le dije, esperando que su presencia asegurara que Steven se las arreglara mientras yo estaba ausente. Oh, Margaret, estás en un gran aprieto, ¿no?, respondió Betty, con una voz llena de condescendencia. Estoy segura de que tus padres pueden permitirse ayuda profesional. Oh, ¿es que simplemente los extrañas demasiado?
No te preocupes por Steven, lo cuidaré muy bien. Puedes quedarte con tus padres todo el tiempo que necesites, incluso si son más de 6 meses, agregó con una sonrisa que se sentía más sarcástica que sincera. Era obvio que Betty todavía me resentía por llevarse a su hijo. Me forcé a decir un gracias, ocultando mi irritación. Por mucho que no me gustara la idea, Betty era mi única opción para asegurarme de que Steven no quedara completamente solo. Con solo lo esencial empacado, me apresuré a cuidar de mis padres en recuperación. Los 6 meses que pasé con ellos fueron un torbellino, pasando en un borrón de visitas al hospital y esfuerzos de rehabilitación. Mi comunicación con Steven durante ese tiempo fue mínima, pero me sentí realizada en mi papel, dedicada a apoyar a mis padres mientras sanaban. Cuando finalmente alcanzaron un punto estable y ya no requerían mi presencia constante, me llené de una mezcla de alivio y ansias por regresar a mi propia vida. Mientras conducía de regreso, los lugares familiares de nuestro pueblo me envolvían como un cálido abrazo, pero todo cambió cuando me acerqué a nuestra casa. Mi corazón se hundió al ver un letrero de "Se vende", prominentemente exhibido en el jardín. Confundida y alarmada, rápidamente marqué el número de Steven. Cuando respondió, escuché una risa inesperada antes de que dijera casualmente: la bomba estalló, vendí la casa y me mudé de regreso con mis padres. Me encargué de todo mientras estabas fuera, dijo Steven, con una voz que carecía de calidez. La confusión me inundó, y sin pensarlo 2 veces, conduje directamente a la casa de mis suegros, que estaba a solo 10 minutos. El primer impacto me golpeó cuando llegué y vi mis pertenencias amontonadas en la puerta de entrada. Mientras procesaba la escena, un contratista llegó, tocó el timbre e intercambió documentos con Betty antes de comenzar a cargar mis cosas en su camioneta. Momentos después, apareció Steven, y tanto él como Betty parecían inusualmente alegres, vestidos con ropa elegante junto a un auto de lujo que no reconocía. La situación se sentía surrealista mientras contaban alegremente un montón de dinero en efectivo. Confronté a Betty, sintiendo una mezcla de shock y rabia que recorría mi cuerpo. ¿Qué está pasando aquí? Con un desdén burlón, Betty respondió: limpié todo ese desorden de la casa por ti. Nunca supiste manejar tus cosas, siendo tan adinerada y todo. Sus palabras golpearon con fuerza, y continuó: has sido una esposa negligente, poniendo a tus padres antes que a tu esposo. Siento pena por Steven por tener que lidiar contigo. Por eso le dije que te divorciara. Luego, Steven dio el golpe final: la casa ahora está legalmente a mi nombre, declaró fríamente. La justificación de Betty para venderla resonó en mi mente. Como me dijiste que podía hacer lo que quisiera, eso hice, explicó, mostrando el contrato con la empresa inmobiliaria que había sido firmado hace aproximadamente un mes. Betty mostró una sonrisa condescendiente, como si me hubiera superado en algún juego retorcido. La traición era abrumadora, no solo la pérdida de la casa, sino la realización de que la persona en quien más había confiado había orquestado todo. En medio del caos, reuní mis pensamientos y enfrenté a Betty, con mi voz firme a pesar del tumulto dentro de mí. Pero la casa ya debería estar bajo contrato con otra empresa inmobiliaria, ¿verdad? Y si es mi casa, cualquier contrato sin mi firma es inválido. Hiciste esto sin mi permiso, y ahora has violado el contrato. La empresa inmobiliaria exigirá una compensación, afirmé. Betty replicó despectivamente: escuché de Steven que fuiste tú quien trató con otra agencia sin consultar a mi hijo. Eso no es mi preocupación. Simplemente hice lo que tú sueles hacer, manejar las cosas de forma independiente. Su total desprecio por la legalidad de sus acciones era frustrante. Así que, si hay una compensación que pagar, debería ser por tu cuenta. Es tu propia casa, encogió los hombros sin preocuparse. Mirando a Steven, busqué algún signo de apoyo o comprensión, pero en cambio lo encontré imitando la sonrisa sarcástica de su madre. Finalmente, ha llegado este día. Esto es venganza, ¿sabes? Comenzó, sus palabras cortando el aire. Siempre te has burlado de mí por ser pobre. Siempre me he sentido un extraño en tu familia, con sus diferentes estándares y valores. Tú y tus padres probablemente lo encontraron gracioso, continuó, su amargura desbordándose. Ser pobre no es divertido, ¿verdad? Ahora te mostraré lo que el dinero puede hacer. No voy a permitir que solo tú vivas cómodamente. Con eso, Steven me arrojó un montón de papeles de divorcio, todos llenos excepto por mi firma. Podría haber dejado que mi mamá manejara todo y los presentara, pero ¿dónde está la venganza en eso? La situación se intensificó dramáticamente, sintiéndose casi como una escena de una película donde las tornas se volvieron.
Steven y Betty parecían satisfechos, deleitándose en lo que creían era un momento triunfante. Pero cuando su alegría alcanzó su punto máximo, sentí que mi ira se desvanecía, reemplazada por una aguda realización de su error. Mira, lamento interrumpir tu momento de victoria, pero esta casa ya no es mía, dije con calma, un plan formándose en mi mente. Cometieron un gran error. Ustedes serán quienes sufrirán las consecuencias, no yo. Estaba decidida a dejar de protegerlos o esconder su engaño. Era hora de exponer todo. Sus acciones, impulsadas por el rencor y un retorcido sentido de justicia, pronto volverían para atormentarlos. Había terminado de cubrir sus errores, la verdad estaba lista para salir a la luz. Saqué un documento de mi bolso y lo desplegué ante Steven y Betty. Este es el documento de registro oficial de la casa, expliqué con calma. ¿Recuerdas nuestra conversación telefónica el otro día? La propiedad se ha transferido legalmente al nombre de Steven. Con el accidente de mis padres, el proceso se retrasó, pero se finalizó la semana pasada, justo cuando ustedes decidieron vender la casa. El rostro de Betty se descompuso, la confusión la invadió. No escuché nada sobre esto. Por supuesto que no, respondí. Intenté llamar para ver si debía enviártelo, pero apenas escuchaste y solo me dijiste que lo manejara. Probablemente ni siquiera recuerdas, pero verifiqué contigo para asegurarme de que estuviera bien. Steven miró el documento de registro, su expresión cambiando a incredulidad y preocupación. Betty, igualmente atónita, me confrontó. ¿Qué estás diciendo? Continué, esto era exactamente lo que mis padres pretendían. Siempre han visto a Steven como a su hijo y te han tenido en alta estima, Betty. Creían que darnos la casa no solo era un gesto de su amor, sino también un tributo a lo bien que educaste a Steven. Deje que el peso de mis palabras se asentara. Pero esto, lo que has hecho, es una traición, no solo hacia mí, sino hacia las genuinas intenciones de mis padres. Steven y Betty parecían visiblemente consternados, con las manos temblorosas cubriéndose la boca en shock. Como mencioné, este lío ahora involucra a 2 agencias inmobiliarias. Sin duda buscarán compensación por la violación del contrato, expliqué. Me pondré en contacto con la agencia con la que firmé originalmente. Les sugiero que se comuniquen con la agencia con la que trataron para resolver esto por su cuenta. Hice una pausa, mirándolos a ambos, la decepción clara en mi voz. No puedo creer que la agencia aceptara una explicación tan apresurada y siguiera adelante con el contrato. Si tuvieron problemas o inquietudes, deberían haber sido sinceros conmigo en lugar de recurrir al engaño. No se trata de ser pobre, se trata de ser honesto y respetuoso. La frustración se desbordó, y mi voz se elevó mientras confrontaba a Steven y Betty. Esto no se trata de dinero, se trata de la pobreza de sus corazones, declaré con firmeza. Aquí tienes la traducción al español mexicano del nuevo segmento que proporcionaste. En el calor del momento, saqué mi celular, lista para llamar a la agencia inmobiliaria y reportar el engaño. Justo cuando estaba a punto de marcar, Steven intervino, su voz teñida de desesperación. Espera, esto no es lo que quería, solo estaba molesto porque te fuiste. Intentemos resolver esto juntos como pareja, suplicó, su sugerencia goteando de desesperación inauta. Lo sé. Podría comprar la casa que actualmente está en el mercado. Llama a la antigua agencia inmobiliaria, y podríamos pretender que nada de esto ha pasado. Eres rica, así que podrías permitirlo, ¿verdad? Su súplica quedó en el aire, pero fue rápidamente interrumpida por Betty, que había estado hirviendo a su lado. Steven, ¿te estás volviendo en mi contra después de que arreglé todo por ti? No puedo creer que pongas a tu esposa antes que a tu madre. ¡Qué hijo tan insensible! Escupió, sus palabras goteando de ironía. Le respondí, pero de acuerdo a lo que dijiste antes, Betty, poner a los padres primero es despreciable, ¿verdad? Así que deberías estar contenta de que Steven no sea escoria. Deberías estar orgullosa de él por ser un buen hijo. Atrapada en su hipocresía, Betty se quedó sin palabras. Sintiendo una oportunidad, Steven se volvió hacia mí, con desesperación en sus ojos. Margaret, eres la persona más importante para mí en este momento. Voy a cambiar mi actitud y haré lo mejor que pueda. Por favor, no me malinterpretes. Sus palabras apenas resonaron en mí. Nadie dijo nada sobre el perdón, le respondí, apartando su mano cuando intentó tomar la mía. Estaba completamente desilusionada con sus excusas y su falta de responsabilidad. Ya estoy cansada de tu pereza, Steven. Cada vez que algo sale mal,
culpas a los demás y esperas que ellos solucionen tus problemas. ¿Cómo puedo confiar en que cambiarás? Mis últimas palabras fueron claras y duras. No soy tu secretaria ni tu sirvienta. Como adulto, deberías asumir la responsabilidad por tus acciones. Tú y Betty pagarán por esto por el resto de sus vidas. Con resolución, tomé los papeles de divorcio de la mano de Steven. Estampé mi firma en ese momento y me fui, dejándolos de pie en un asombro silencioso. Después de ese tumultuoso día, los procedimientos de divorcio, aunque complicados, finalmente se finalizaron. En un giro de ironía, Steven y Betty demandaron más tarde a mi familia, alegando que habían sido engañados por mis padres y exigiendo compensación. El ordeal estaba lejos de terminar, pero estaba lista para enfrentar lo que viniera con la conciencia tranquila y una firme determinación de proteger la integridad de mi familia. Como era de esperar, Steven y Betty perdieron su demanda. Sus tácticas deshonestas no solo fracasaron, sino que también los dejaron financieramente responsables de una compensación significativa a ambas agencias inmobiliarias involucradas. Las consecuencias de sus acciones rápidamente se convirtieron en un juego de culpas entre ellos, sugiriendo un camino largo y problemático por delante. Mientras tanto, mi empleador había tenido la amabilidad de organizar para que continuara trabajando de forma remota, permitiéndome quedarme y apoyar a mis padres durante su recuperación. Regresar a su hogar ha sido una experiencia reconfortante, llena de pequeños pero significativos gestos de cuidado. Tu baño está listo, me dice mi padre. Una simple amabilidad después de un largo día. Gracias, le respondo. Lavaré los platos, para que puedas relajarte primero. Debes estar cansado después de la rehabilitación de hoy. No, tú primero. Margaret, insiste. Limpiaré la bañera más tarde. Ve, tómate un momento para ti. Viviendo nuevamente con ellos, soy testigo del apoyo inquebrantable que se tienen el uno al otro, incluso mientras continúan recuperándose del accidente. En estas interacciones cotidianas y silenciosas, he llegado a darme cuenta de lo que faltaba fundamentalmente en mi matrimonio con Steven, el respeto mutuo y la consideración. Inicialmente, el divorcio trajo una ola de tristeza y frustración. Sin embargo, al ver a mis padres afrontar sus desafíos juntos, entiendo más claramente cómo es una relación amorosa y solidaria. He aprendido lecciones valiosas sobre el respeto, la comunicación y el tipo de asociación que deseo. Si alguna vez decido abrir mi corazón de nuevo, seré mucho más cautelosa, armada con las ideas obtenidas de esta experiencia. Decidida a no causar más preocupación a mi mamá y a mi papá, me enfoco en aplicar estas lecciones a mi vida en el futuro, expresando continuamente mi gratitud hacia ellos. Este nuevo capítulo en la casa de mis padres no se trata solo de recuperación, se trata de comenzar de nuevo, fortalecida por la sabiduría adquirida de experiencias pasadas y una renovada apreciación por la familia que siempre ha estado a mi lado.